Buenos días, mis hermanos. Muchas bendiciones para los seguidores de 7 minutos de Calvinismo. Hoy seguimos con la segunda parte de nuestro sermón, nuestra enseñanza sobre las 3 mentiras que se le viene alimentando a la generación Y. O sea, la mentira de la fragilidad, la mentira de la razón emocional, hagamos lo que diga el corazón, lo que nos ofende, y la mentira de nosotros contra ellos. Charles Spurgeon en algún momento enseñaba que la Biblia, las Escrituras, es como si fuera un campo de un huerto, donde todo lo que necesita el labrador, el que la cultiva, está ahí. En ese sentido, todo lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual se encuentra en esa revelación bíblica. Esa revelación que contiene enseñanzas que están basadas en hechos reales. Si los hechos reales o si los hechos no son reales, en vano son esas enseñanzas. Y la Biblia nos ha enseñado, muchísimas cosas, pero de las cuales quiero extrapolar hoy 3 grandes verdades para confrontarlas con esas 3 grandes mentiras de que los sociólogos han concluido con respecto a la generación Y. 3 grandes verdades de la Biblia. Vamos a leer en las Escrituras, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 12 y 13, donde dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. 3 grandes verdades que la Biblia nos enseña: la fe, la esperanza y el amor. Vamos a tratar de comparar esas 3 grandes verdades con estas 3 grandes mentiras. La iglesia en Corinto la estoy utilizando como ejemplo, no por su mala fama que se le ha dado, por sus mezclas con la cultura helenista y por sus abusos en la cena del Señor, sino por las enseñanzas que Pablo le da a esta iglesia. Y estas 3 grandes enseñanzas son la fe, la esperanza y el amor. Y me pongo a pensar, cuando estaba leyendo el libro de Lukianov, diciendo, esta generación Y, ¿cómo puede creer estas 3 grandes mentiras? Esto nunca pasaría en la iglesia. Sin embargo, parece que la iglesia de Corinto también creían en las grandes mentiras que la generación Y de hoy día cree. Por ejemplo, la primera mentira, no sé si recuerdan, la primera mentira es la mentira de la fragilidad. Aparentemente los corintios, no les gustaba que Pablo les le cantara la carta, como nosotros decimos popularmente, y aparentemente se sintieron ofendidos cuando Pablo les escribe la primera epístola. Por ejemplo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 8, Pablo les recuerda a ellos que ellos son creyentes y que las cosas que Pablo les dice no es para que se sientan ofendidos, sino más bien para su crecimiento. Por ejemplo, en el versículo 8, 2 de Corintios 7, 8, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Parece que la primera carta a los Corintios, que fue una carta fuerte, reconozcámoslo, parece que les contristó bastante a esta iglesia, se sintieron tristes, parece que hay cierta resentimiento y parece que muestran la fragilidad de la generación Y al sentirse ofendidos, y no ofendidos ante cualquier cosa, sino ofendidos ante una revelación bíblica que Pablo les está comunicando. La segunda mentira, que también es aparente en la iglesia de Corinto, es la mentira de la razón emocional. Ciertamente, ante la eminente llegada de la filosofía griega, recuerden, una filosofía griega que se encontraba ya en decadencia, y es la que llega a Corinto, no es la filosofía del auge griego del siglo V a.C., con Sócrates, Platón, Aristóteles. No, esto es una filosofía griega decadente, la que ya Pablo había atacado en el Areópago, en una filosofía griega idólatra incluso, es la que llega a Corinto. Una filosofía griega que ya está influenciada por el sofisma, el cual promueve la retórica.
la parla, como lo decimos acá en Colombia. Pablo tiene que recordarles que nosotros no nos seguimos por parla, ni por retórica, ni por sentimientos, como lo enseñaba el helenismo, sino más bien por el logos. Esa palabra logos resuena mucho en la mente griega, y también Pablo sabía que como los corintios habían sido alimentados por la filosofía griega decadente, también los corintios entendían la importancia de esa palabra logos. Por eso es que Pablo en algún momento les dice: me propuse no enseñarles nada, sino al logos, o sea, Cristo, y este crucificado. Pablo les tiene que recordar que nosotros no nos seguimos por nuestra propia razón incluso, ni por nuestra propia prudencia, sino por la revelación bíblica. Pablo les recuerda que si siguen viviendo sus vidas con base en lo que ellos piensan, en ese subjetivismo, siempre los va a tener que tratar como niños espirituales. La inmadurez de los corintios es manifestada en casos gravísimos de inmoralidad, de contiendas, de glotonerías, borracheras, abusos de los dones espirituales, señales o no señales, que provenían precisamente de depositar de depositar su fe en su propia razón y prudencia, y no en la revelación de Dios que Pablo anunciaba. Muchas veces nos enfocamos en los pecados de Corinto, esos casos graves de inmoralidad que ocurrieron, esa glotonería y esos abusos de la cena del Señor, donde no discernían entre el pueblo creyente y el no creyente, sino que cualquiera era invitado cual festín a emborracharse con el vino y a llenarse con el pan de la cena del Señor. Pero estos son sencillamente síntomas de los corintios haber perdido el horizonte y no haber entendido que en el cristianismo nosotros nos basamos en una revelación, y esa revelación, como dice Leslie Newbigin, depende de unos hechos. Estos hechos le dan validez a la revelación escrita en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, vamos a 1 Corintios 2, versículos del 1 al 5, Pablo les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Ahí está Pablo aludiendo a la filosofía sofista griega, en la cual la retórica era la máxima autoridad, el subjetivismo, el impacto, y no la verdad. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, o sea, la revelación. No es que Pablo no enseñó nada más, y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Ojo con los sofistas, les está diciendo. Ojo con los gurús en marketing, expertos en la manipulación de las masas. De sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aparentemente los corintios también se alimentaban de esa mentira, de la razón propia o la razón emocional, ese despreciar la metanarrativa, como lo dicen los filósofos cristianos, y se enfocaban más bien en su propia prudencia, en su propia razón. Así que los corintios también se alimentaban de esa segunda mentira de la generación y nuestra propia razón emocional, o nuestra propia razón intelectual, la cual desfallece ante la profundidad y la cosmovisionalidad, digamos, de la revelación bíblica. La tercera mentira es la mentira de los nosotros contra ellos. La iglesia de Corinto también tenía esas trifulcas, esos choques que aludíamos la clase pasada entre liberales y conservadores, demócratas, republicanos, incluso bantilianos contra kuiperianos, usando la jerga calvinista. Nosotros contra ellos, básicamente. La iglesia de Corintios también, por ejemplo, Pablo alude a este mal, a este problema, cuando en 1 Corintios 1, versículo del 10 al 13 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira el juramento que le hace, en el nombre de Jesús, que habléis todos una misma cosa. Recuerden la iglesia de los Hechos, donde tenían en común todas las cosas, comenzando desde la doctrina, unidad doctrinal. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto también me llamó poderosamente la atención. Parece que esta mentira de la generación Y también afecta a la iglesia cristiana, y hay divisiones de nosotros contra ellos.
nosotros contra ellos, nosotros los que organizamos el culto contra la iglesia que viene y se congrega y no hace nada, aparentemente sin entender el principio bíblico de que todos somos los dedos de Dios y que todos estamos sirviendo a Dios utilizando la jerga de Martín Lutero. Sigue diciendo el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Parece que la iglesia de Cristo se hubiera dividido. Por eso que Pablo pregunta retóricamente, ¿acaso está dividido Cristo? Estas tres mentiras, la mentira de la fragilidad era aparente en Corinto, la mentira de la razón emocional y la mentira de la división de nosotros contra ellos, incluso dentro de la iglesia. También parece que había superioridad o se les daba superioridad a aquellos que tuvieran ciertos dones. Por ejemplo, los que hablaban en lenguas, Pablo los tiene que poner en jaque y decirles, ustedes no son más importantes que los que hacen sanidades, por ejemplo, o los que ministran, sino que el cuerpo es uno solo y cada parte es importante. Esa división eclesial es grave para la iglesia y Pablo la confronta. Y la confronta con tres grandes verdades. Nos enseñó que cualquier filosofía que esté de moda en el mundo, cualquiera que sea la generación Y, la filosofía del posmodernismo, la filosofía de la teología liberal, de la alta crítica, de la hipótesis documentaria, debería ser confrontada con estos tres grandes principios que voy a hablar brevemente hoy. La fe, la esperanza y el amor. Comencemos con la fe. Si nosotros contrastamos la fe contra la mentira de la fragilidad, nos damos cuenta que la fe, Dios nos manda a que sea probada. Dios no nos manda a tener una fe frágil o débil, sino una fe que debe ser puesta a prueba constantemente para que se fortalezca. Cristo en su ministerio nos enseñaba que en el mundo tendríamos aflicción. Pedro nos enseñaba a no sorprendernos cuando pasemos por el fuego de prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, como, ay Dios mío, esto no me puede estar pasando, yo soy tan bueno. No, si le pasó a los apóstoles, créeme que, y si le pasó a Cristo, créeme que si eres creyente también te va a pasar. Pablo tampoco se arrepiente de haber ofendido a los corintios con su primera epístola, como ya les dije. De hecho, Pablo sigue hablando y dice, aunque os contristé con la primera carta, ahora me gozo, no porque os haya contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Qué tal que Pablo se hubiera puesto a pensar? Es que si se ofenden, mejor no les escribo esta carta. No, se da cuenta que los ofendió en su fragilidad. Sin embargo, esta ofensa produjo arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y Pablo se regocija por los cambios que produjo su carta en la iglesia de Corintios. Pablo nos enseña a entender que en el reino de Dios es posible vivir en abundancia, como también es posible vivir en escasez. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tanto vivir en abundancia como vivir en escasez. Tenemos que entender que en todo momento Dios nos está probando, sin importar nuestra situación, y que este mundo es de constantes pruebas o adversidades. Dios no solamente te prueba en una enfermedad, con un COVID, ni Dios lo quiera, o con la pobreza, perder el trabajo, sobre todo los que tienen gente que mantener, sino que también Dios te prueba, ojo con esto, con un nuevo empleo, con una nueva familia, con una nueva esposa, con tu esposa, con salud, con dinero, esas bendiciones. Dios también te está probando, ojo con eso, a través de esas bendiciones. Calvino decía que cometemos pecados cuando tenemos eso algo bueno y lo convertimos en un Dios, en nuestro Dios. Somos fábricas idólatras, decía Calvino. En la adversidad, donde aparentemente Dios siempre nos está probando, obviamente podemos caer en una amargura. Tu corazón se puede llenar de odio, incluso hacia Dios. Pero ojo, en la abundancia, o cuando el viento sopla a tu favor, también tu corazón se puede llenar de orgullo. Como decía Tim Keller, se puede hinchar y decir, es que esto lo logré yo, olvidándonos que toda buena dádiva proviene de Dios. Ser cristiano es estar en todo momento en una tensión o lucha entre a quién vamos a adorar. ¿Vamos a adorar a la bendición o vamos a adorar al que bendice? ¿Vamos a adorar a la creación o vamos a adorar al Creador?
Si yo pongo a mi familia por encima de Cristo, entonces estoy cayendo en idolatría. He fallado la prueba que Dios me puso, la prueba de fe. Es imposible vivir el cristianismo con una fe frágil. Les repito, mis hermanos, la vida cristiana es de constantes pruebas. Ya sea que el viento sopla a nuestro favor o que no, siempre estamos siendo probados. Es muy triste ver iglesias cristianas hoy día que parece que no reconocen esto, que han caído en la mentira de la fragilidad y se la pasan de concierto en concierto cristiano, y cuando se les invita a un debate no quieren participar de debates o eventos culturales con no creyentes porque no se quieren contaminar. Ellas viven en una especie de burbuja espiritual en donde la fragilidad no puede ser tocada. La iglesia primitiva, por el contrario, recuerdan en Hechos, se caracterizaba porque alborotaban las plazas, alborotaban las ciudades, confrontaban a reyes, confrontaban a sirvientes de reyes, como el rey Agripa en el libro de los Hechos. La segunda verdad que Pablo enseña es la verdad de la esperanza. Y si confrontamos la esperanza con la razón emocional, nos damos cuenta que la razón emocional y la esperanza bíblica tienen unos fundamentos muy distintos. La razón por la cual tú y yo, como creyentes, tenemos una bendita esperanza es debido a una revelación que Dios nos ha dado. Una revelación basada en hechos, basada en la muerte de un Salvador, basada en la resurrección de un Salvador, basada en la realidad del pecado que hizo necesaria esa muerte. Ese Salvador quitó el mal en nuestros corazones y nos dio la salvación final, y que vendrá nuevamente para establecer su reino en toda la gloria, en un lugar donde ya no habrá llanto ni dolor. ¿Cómo sabemos eso? No porque nos lo haya revelado ni carne ni sangre, sino por la revelación que el mismo Padre nos ha dado. Esta revelación es históricamente cierta. Como dice Leslie Newbigin, no es cierta solamente para los creyentes, sino que es una verdad universal. Aunque los no creyentes la nieguen, sigue siendo verdad. Ocurrió. Cristo vino en el tiempo real y en el espacio real. Esta verdad no es validada o negada por el sentimiento o el zeitgeist del momento, el ethos de la época. Esta es una verdad, punto. Como 2 más 2 es 4, aunque tú lo niegues, es verdad. La Biblia nos manda constantemente a instruirnos en el camino del Señor y a que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Hay mucho mal en el cristiano que se desvía de la historia de la revelación y sigue nuevas fábulas y sigue nuevas revelaciones. Está alimentando la segunda mentira, su propia prudencia. La verdad está expresada en la revelación en Cristo Jesús, en la revelación del Padre de todas las Escrituras y en su revelación en la creación. Y si no hacemos esto, nos seguimos por nuestro corazón. Recuerden que la Biblia enseña que nuestro corazón es engañoso. Hay muchos casos en la Biblia en donde el pueblo de Dios, aparte de la iglesia de Corinto, se desvió de esa revelación y prefirieron su propia prudencia. Por ejemplo, el capítulo final del libro de los Jueces nos dice que cuando en esa época no hubo rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No es un estudio del Antiguo Testamento lo que pretendo hacer, pero todos sabemos que Israel, a causa de su rebeldía a esa revelación especial del Padre, fue presa constante de otros pueblos, fue nido de toda clase de pecados idólatras. Si la iglesia no tiene esperanza en Cristo y en su revelación, seguramente no ha entendido nuestro llamado a basar nuestra fe en la palabra de Dios. O si no estudia la revelación, incluso entendiendo su significado, su importancia, no va a tener esperanza y va a confiar en su propia prudencia. Y ahí sí, como dicen, apague y vámonos, porque vamos a ser víctimas de todo viento de doctrina, como lo estamos viendo en muchas iglesias hoy día. Por cierto, quiero hacer una pequeña cuña a nuestra revista 7 Minutos de Calvinismo, nuestra revista digital, que la pueden descargar por YouTube o por Facebook gratis. Y en esa revista hay un pequeño artículo que yo vengo escribiendo ya hace 4 meses sobre la historia del evangelicalismo. Ahí trato con más detalle cómo la iglesia evangélica ha sido víctima y presa, precisamente por haber abandonado la idea de revelación, ha sido víctima y presa de su propia prudencia. Bien, y por último, el amor. El amor es la tercera verdad que Pablo le enseña a la iglesia de Corinto, y si la confrontamos contra nosotros, contra ellos,
nos damos cuenta que el amor es el llamado bíblico al cristiano. El pastor holandés Abraham Kuyper reconoció que allá afuera no todos van a ser creyentes, ni todos son escogidos. Él propuso un modelo escolar de gobierno, no solamente un modelo universitario, sino un modelo gubernamental en donde todas las personas pudieran vivir en medio de esa antítesis obvia entre cristianismo y otras religiones. Eso fue lo que lo llevó a ser primer ministro de Holanda. Decía que no podemos evitar ser parte de nuestra cultura y que debemos buscar en ese manual llamado la Biblia esa gracia común que Dios ha depositado sobre los no creyentes para buscar el florecimiento de nuestras comunidades con su ayuda. Por ejemplo, si Abraham Kuyper notaba que el gobierno le daba más prebendas en cuanto a impuestos a la iglesia cristiana y no a la iglesia musulmana, por ejemplo, o a la iglesia judía o a la sinagoga, Kuyper se levantaba y objetaba eso y decía, todos tenemos iguales derechos, no solamente la iglesia cristiana. Ese modelo que cayó muy mal en la iglesia evangélica, por cierto, diciendo cosas como Kuyper no entiende que nosotros somos el pueblo escogido y tenemos prevalencia sobre las otras creencias. Kuyper dijo, esto puede ser cierto en cuanto a nuestra fe es el único camino a la salvación, pero en cuanto a vida comunitaria, todos somos ciudadanos de ese gran reino de Dios, ya sea tu creencia, ya sea cualquiera que fuera tu creencia, y todos se merecen ese mismo derecho. El cristiano tiene que ver en el no cristiano, decía Kuyper, esa gracia común que Dios le ha depositado. Recordemos que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Pregunta el difunto Sproul, pastor presbiteriano, dice Sproul, ¿apoyarías una marcha a favor del pago de sueldos atrasados de profesores pensionados, sean cristianos o no? Aunque esa marcha haya sido impulsada por no creyentes. ¿Te regocijarías con la reconciliación de un matrimonio, aunque sea un matrimonio no cristiano, que estuvo a punto de terminar? Tu respuesta dictará mucho ese amor que tú sientes hacia el prójimo. Si tú dices, a mí no me importan los matrimonios no cristianos, entonces no has entendido que Dios también tiene su gracia sobre no cristianos, su gracia común. Y que el llamado es amar, no solamente a creyentes, sino también a nuestros enemigos, con misericordia. Nosotros, recordemos, no nos oponemos al no creyente, nos oponemos a la corriente del mundo, al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia nos llama a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia no nos llama a derribar a las personas que no creen. Es muy triste ver cómo cristianos a veces llegan a insultos con no creyentes. No me quiero ni imaginar cuando suceden esos insultos entre propios creyentes. Es muy triste. Pero el cristiano a veces se cree mejor que el no creyente porque no ha entendido lo que es la gracia. En eso conocerán que somos sus discípulos, dice la Biblia, en que nos amamos unos a otros y que también amamos a nuestros enemigos, ya que Dios nos amó primero. Y ese amor a nuestros enemigos también implica en predicarles el evangelio y hacerles reconocer que si no se arrepienten de sus pecados, igualmente perecerán. Pero todo esto tiene que provenir del amor, ortodoxia con amor, no ortodoxia sin amor. Como decía Schaeffer, ortodoxia sin amor es una cosa muy fea. Entendamos que Dios en su gracia hace que el sol salga sobre buenos y malos, su lluvia también. Jeremías 29:7 nos impone una obligación como creyentes, incluso estando en exilio, a buscar la paz. En este caso, el llamado en Jeremías es buscar la paz en una nación que oprimía al pueblo de Israel, que era Babilonia. Así que yo te pregunto, ¿te preocupa el bienestar de tu barrio? Si no te preocupa y solamente te preocupa la iglesia local, seguramente tienes que reexaminar cosas en tu vida. ¿Te preocupa el bienestar de tu ciudad? ¿Lo que está pasando? ¿Te preocupa el bienestar de tu país? ¿Estás votando a conciencia? ¿Estás votando bien? ¿O solamente te preocupa el bienestar de la iglesia visible, de la iglesia local? La parábola del buen samaritano nos enseña a amar y a ayudar a aquellos que se encuentran en necesidad, sin importar la razón por la cual esa persona haya llegado a ese estado.
Tú te imaginas que, por ejemplo, el buen samaritano, al ver el hombre en la zanja, primero le preguntara, ¿y por qué llegaste aquí? Claro que te pasó eso por ser imprudente. No, al hombre no le importó eso. Vio a una persona en necesidad y la ayudó. ¿Qué vas a hacer el día que tu vecino no cristiano, que se burla de ti, que te dice aleluya, te pide ayuda porque su hijo está en el hospital? ¿No se la vas a dar? Este sermón también, ya para terminar, quiero hacerles un llamado a recordar que la razón de esta prédica proviene de un no creyente, que también se dio cuenta que la generación Y está siendo manipulada con mentiras, que en alguna forma no es su culpa, sino que también tuvieron padres helicópteros, pero también están propagando esta mentira de la fragilidad, de la cultura de cancelación, de lo que me ofende tenemos que cancelarlo. Y estas personas no creyentes se han dado cuenta de estas cosas. Otro testimonio de que Dios levanta a personas incluso no creyentes con su gracia común y les da ese entendimiento, esa inteligencia, incluso esa cosmovisión para entender que hay cosas que no encajan en la forma como Dios diseñó al hombre. Hermanos, para terminar, el mundo, la gente, no son nuestros enemigos. Dios históricamente siempre ha levantado detractores de la iglesia para que la iglesia se fortalezca. El enemigo es la corriente del mundo. Recordando el primer versículo que leí al principio de la primera charla, Pedro nos insta a pensar en ese Dios Padre Celestial y que después de que hayamos pasado por un periodo de prueba, nos fortalezca, nos establezca, nos afirme. Esa doxología que cantamos en mi iglesia. Nosotros debemos ir a la generación Y enseñarles que en el mundo tendremos aflicciones, que este mundo solo tiene sentido si lo analizamos a través de la revelación de Dios, esa revelación que Dios nos ha dado en su palabra, en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por sintonizar nuevamente nuestro canal y espero que haya sido de bendición esta pequeña enseñanza y que miremos al mundo, la generación Y, generación X, los mileniales, los no creyentes, incluso cristianos que no están de acuerdo con nosotros, y los tratemos con amor. Bendiciones, mis hermanos.